Muy buen día. Lunes 21 de agosto. Estamos ya para alcanzar a diciembre 4 meses. Estamos en las finales del mes 8. Para el mes 12, que es diciembre, nos restarían 4 meses. Y todo sigue desarrollándose con mucho dinamismo. Y parte de ese dinamismo estamos nosotros y ustedes, a quienes les doy las gracias por acompañarnos, muchos amigos, primos, algunos hermanos, que sacan un tiempecito, los allegados, porque recuerden que Occidente, sobre todo, porque es donde vivimos, está viviendo tiempos distorsionados en la comprensión y ya oír peroratas, reflexiones. Solo las personas que les preocupa en sentido general la vida, esas personas que les preocupa dejar legados a sus descendientes de buena manera, es decir, que quieren preservar el planeta, que quieren preservar la vida, que quieren preservar el entorno, que quieren preservar el medio ambiente. Personas juiciosas. No es que las demás no sean juiciosas, no, pero es que están desorientadas. Entonces estos temas no les preocupan, ni les va, ni les viene. Porque Occidente, los que controlan el imperio, han querido y han diseñado toda una política para que la humanidad viva ausente y se pliegue a los dictámenes de esos gobernantes que ellos controlan e imponen su cultura, imponen todo tipo de situaciones que no tienen nada que ver con la realidad en que debe vivir un ser humano para ser compatible con el medio ambiente, ser compatible con el medio ambiente. De eso hemos hablado mucho precisamente. Hoy seguiremos repasando las notas de las intervenciones que hemos tenido durante este año y también algunas reflexiones sobre otras revisiones que he hecho, que están aquí más adelante. Claro, no soy tan organizado. Yo admiro mucho a don Julio Jacín, el doctor Julio Jacín, un gran médico en sus inicios, pero el doctor le pasó algo parecido que al doctor Juan Gilberto Cerulle, que es el papá que está aspirando en la primaria por uno de esos partidos a ser diputado, el hijo, al cual lo felicitamos, porque hay que tener agallas para en estos tiempos de tantas confusiones. Meterse en ese berenjenal es un riesgo y una meta complicada para alcanzar, por los intereses, por lo que estamos diciendo. Y el doctor Cerulle, Juan Gilberto, un gran médico, pero se dedicó más adelante a la política y como se dedicó a la política, contrario a otros médicos que conozco que se han dedicado a la política y preservan sus negocios que han creado. Por ejemplo, en Mao, el doctor Tabaré tiene su clínica.
se ha dedicado a la política, pero no empeñó la clínica. El doctor Cerulle empeñó la clínica, le sirvió tanto a las comunidades, tanto, que prácticamente se hizo insostenible en un momento. Claro, eso por pasión, por la pasión que lo caracteriza al doctor Cerulle, a Juan Gilberto Cerulle. Y hablaremos entonces de todas esas reflexiones y reitero que esa persona así como don Julio Jacín, tan organizada, que por cierto me encontré con él en Jacaranda comiendo en esa parada importante de los dominicanos del Cibao, sobre todo, que transitan de la capital a Santiago y de Santiago a otras regiones como la noroeste, pues se detienen en alguna parada para desentumarse del viaje, es decir, para tomarse un cafecito, para tomar aire fresco, para compartir con los amigos que se encuentran ahí. Pues ahí me encontré con el doctor Julio Jacín. Me llené de tanta alegría que me acerqué mucho a él. Sé que ya en este tiempo no se puede uno acercar tanto a la persona, y menos cuando son personas mayores que tú, que se cuidan mucho por la pandemia, por todos esos virus que andan acabando con el ser humano y que crean generalmente las farmacéuticas y que en Occidente son especialistas en eso, porque eso es desde que empezaron a surgir los imperios de Occidente. Desde entonces hacen maldades de toda naturaleza contra el ser humano para adueñarse de los territorios. Las fiebres bubónicas, las viruelas, la fiebre negra, la fiebre amarilla, el dengue, hacen tanta diablura, diezman los cultivos, pero eso ha sido desde que los cruzados, antes de los cruzados, desde que viene iniciándose el Imperio Occidental. Ya habíamos hablado de todas las civilizaciones que han atravesado por el planeta. Por cierto, reflexionarle nueva vez sobre lo que ha pasado en Hawái, que es una isla de la que es una isla vestigio de lo que era ese gran continente Mo, que se supone existió en el Pacífico. Era un supercontinente donde hubo grandes civilizaciones y que al destruirse ese continente, tal cual hicieron ellos, que se lanzaron al mar en Yolita, se salvaron un grupo y fueron a parar a otras islas, o los rescataron, en fin, por un gran incendio que se provocó en esa isla, y todavía hay lugares donde hay fuego, y que son islas muy ardientes porque han surgido de las entrañas mismas de la tierra, fruto de los volcanes, como las islas que conforman esos países como el Japón, Filipinas, las Islas Fifis, la Hawái, en fin, que generalmente son atrapadas por los imperios para ellos desde ahí hacer sus diabluras. Bueno, y al demoronarse ese supercontinente, esas grandes civilizaciones se dieron a la fuga en medio de las destrucciones y fueron a parar a México, fueron a parar a Sudamérica, fueron a parar al Caribe, fueron a parar, en fin, a Euroasia. Y allá juntarse con sus vecinos asiáticos. Y por ahí siempre hay, el planeta ha estado en ebullición permanente. Hablamos de eso. Bien, en nuestras reflexiones, hoy tendremos un segundo repaso. Pero quisiera, ya como hemos hablado de repaso, pero el planeta que ha estado sometido a grandes transformaciones, por las propias energías de las entrañas mismas que generan grandes transformaciones, porque quien genera la transformación es la energía. Si no hay energía, no hay transformación. Sí, es una ebullición, un roce, una fricción, y eso provoca energía. Y esa energía va entonces transformando todas las estructuras que nos rodean. Y eso pasó con
y ha pasado con el planeta, y se supone que esté en una ebullición enorme ahora, que está produciendo una cantidad de energía que no tiene parangón en la historia del planeta. Que cada determinada cantidad de siglos, de miles de años, de miles de millones de años, de lo que conocemos como el año, nosotros los terrícolas, que lo más probable sea el único planeta donde se lleve en cuenta el tiempo. Lo más probable es que en otro planeta no se lleve en cuenta el tiempo, porque al instante usted quiere vivir 8.000 millones de años atrás, pues usted, por la cuántica, por la forma de comunicación que ellos tengan, lo tienen ahí a la mano y revisan y enderezarán entuertos. ¿Qué es lo que no ha alcanzado esta civilización que tenemos hoy día, ni en Occidente, ni en Oriente, ni en el lejano Oriente? No, porque es la angurria lo que ha predominado, la angurria, el yo ser el jefe, yo ser el dueño, yo ser... No, tiene que haber otro tipo de civilización. Ustedes pueden estar seguros de eso. Y ojalá nos visiten para ver si dejamos el individualismo que está acabando con la humanidad. Bueno, y hicimos en una de nuestras intervenciones unas reflexiones alrededor de Argentina, de cómo han venido narigoneando a Argentina, pero no desde ahora, ¿eh? No. Quiero que sepa que la Argentina fue poblada por europeos, por colonizadores europeos, que el deporte principal de ellos al llegar a la Argentina, porque vinieron como en son de cacería, era salir por los bosques, que eran enormes bosques, de entonces eran tierras vírgenes, a cazar los aborígenes, porque eso eran almas del diablo. Y los premios dependían de la cantidad de cabellera que le presentaran al juez. De los aborígenes que mataban a mansalva, que generalmente eran tribus pacíficas, no había esas diabluras, no. Y desde entonces que llegaron los italianos, los alemanes, al darse cuenta de lo enorme de ese país, de esas tierras, la colonizaron y la saquearon, toda su riqueza que podían saquear, hasta donde le daban los conocimientos que tenían entonces esos colonizadores. Y ha quedado siempre como materia pendiente terminar de saquear a Argentina, inclusive de dividirla en pedacitos, para cada quien cogerse un pedazo. Alemania un pedacito, Inglaterra otro pedazo, Francia otro pedazo. Italia, estos italianos, hasta los portugueses, fueron grandes colonizadores. Y Estados Unidos ni se diga, que lo quiere todo. Pues luego de haber recorrido todos esos años de colonización de los imperios en América del Sur, y concretamente hablando de Argentina, el saqueo ha sido permanente y le saquearon el oro, y le saquearon el uranio, y le saquearon el mercurio, y le saquearon las aguas, se la quieren llevar para su país y hacer lagos allá con el agua argentina. Pero todavía no tienen la manera de transportar tanta agua, todavía no la tienen. Quizás inventen algún método tornorífico, si podría decirse así, que esa grande torba que se forman alrededor de un lago, del mar, succionen todo el agua y la transporten con la ciencia que han desarrollado para transportar cosas, para producir acontecimientos. Como dicen que hay un lugar donde hay grandes maquinaria para producir fenómenos como terremotos, ciclones, sequía, en Harp,
hay un proyecto que se denomina el proyecto HART. Dicen que para provocar diablura de parte de Occidente, donde ellos consideren que debe haber un terremoto, ya sea en Haití, ya sea en Moscú. Bueno, lo que ellos ignoran es que la naturaleza produce su propio terremoto y que ellos están sujetos a sufrir uno de los terremotos más grandes en el mundo, que es en California. Porque ya en los países vecinos pasa de todo, que nadie ni se explica. Hay lugares en México que tiene casi un siglo que no llueve. En México. Pero en el África, en el Asia, en todos los continentes, se dan fenómenos de la naturaleza que rayan. Bueno, y en Argentina concretamente siempre han tenido planes, pero es como dice el más grande presidente de todos los grandes presidentes del mundo, Andrés Manuel López Obrador. Denle seguimiento a ANLO. Y se lo observamos a los mexicanos también. A esa clase media de naricita parada, los fifi y los fufu. Los fufu son los que se han hecho ricos a costilla del erario público, y los fifi los que han heredado. Hay que dividirlo así porque se confunde la gente. Y en Argentina, esa angurria por saquearla está latente. Y eso ha llevado a los grandes emporios a definir política con respecto a Argentina y van creando, desarrollando, van formando monstruos. En el área social, es decir, en los seres humanos, para ver cómo lo insertan, lo inoculan en la sociedad y prenden. Y han prendido. Lo único que la vez que prendió en los últimos tiempos, que fue Macri, lo presentaron como un ser humano que reunía condiciones extraordinarias para ser un principeto, porque un príncipe. Entonces lo decoraron, lo empolvaron bien, le pusieron pintalabios, le pusieron una sonrisa, lo pusieron a bailar y lo pusieron a hablar de lo perversos que eran los que estaban gobernando, de los ladrones que eran los que estaban gobernando. Pero que los que estaban gobernando habían sacado de la pobreza más de 18 millones de habitantes de Argentina. Porque pusieron en marcha planes que facilitaron los medios para que los emprendedores, los armadores de proyectos, los que desde abajo surgen con grandes propuestas para dinamizar todo lo que se mueve en la economía y proporcionar bienestar en la sociedad. Y eso entonces ayudó a que salieran más de 18 millones de seres humanos en Argentina de la pobreza y de la extrema pobreza. Más la educación, más la puesta en marcha del arte. Bueno, pues Macri lo que hizo fue, desde que llegó, nombrar a todos esos jeques de representantes de los emporios, de las corporaciones, de la banca mundial occidental, porque recuerden, está en marcha la creación del BRIC, del surgimiento del BRIC, que es el banco que va a representar a Brasil, Rusia, la India, Brasil, China y más de decenas de países que están interesados y tienen próximamente un cónclave donde van a revisar todos los planes que habrán de poner en marcha y cuál será la moneda que va a representar ese bloque económico
que va a ayudar mucho a la humanidad porque vendrán con política nueva de financiamiento en mejores condiciones para los pueblos, sin el interés de saquearlos, como hace el Fondo Monetario Internacional, que es un robo a mano armada que te ponen en la cabeza, tú tienes que coger prestado. Pues el Macri se abocó a coger dinero prestado y hicieron toda la diablura del mundo con todos esos miles de millones de dólares que tomaron prestado, mucho más de una cantidad enorme de decenas de miles de millones de dólares, y que se los repartieron entre ellos, entre las élites, pero no solo las élites argentinas, sino las élites del gran capital, de las corporaciones, tanto las que se dedican a suministro de mercancías para el uso de las poblaciones, que se dedican a la venta de bienes y servicios, a la venta de dinero, al financiamiento de dinero, a como yo digo, a como yo creo, para lo que yo digo y para lo que tú tienes que hacer. Esas son las condiciones. Bueno, y Argentina volvió atrás. Más de 20 millones de argentinos volvieron a la pobreza con Macri. Al que sucedió Fernández, es un hombre muy ecuánime, muy pacífico, tendrá muy buenas intenciones, pero que, de acuerdo a como yo lo veía, como que le faltaba algo. Quizás más determinación, más entusiasmo. Era un hombre como un poco apagado, habla un poco sereno. Y saben, nosotros somos latinos y lo frío no nos gusta mucho. El calor lo resistimos, pero el frío no nos gusta. Pero nos gusta la temperatura agradable. Él no se torna como un hombre agradable. Bueno, pero en todo esto, el gran capital, las grandes corporaciones que dominan y que imponen políticas y que apetecen todas las riquezas de los países y naciones del mundo, sobre todo aquí en América Latina, al fallarle Macri, porque lo que hicieron no era lo correcto, pero antes que Macri venían preparando una persona parecida al que prepararon en Europa Occidental, luego de la Primera Guerra Mundial, donde el capital de entonces, las naciones poderosas de entonces, subyugaron a Alemania, que era hermana de ellos, solo que Alemania requería y exigía una parte del proceso de colonización del mundo, porque ellos no tenían colonia. Y bueno, eso degeneró en una guerra mundial, donde murieron más de 25 millones de seres humanos. Y Alemania fue doblegada, sometida al imperio de lo que determinan las potencias, y la empobrecieron enormemente. Y la sociedad alemana, la población alemana, vivía en la hambruna, en la ignorancia, vivía en la falta de oportunidades. Bueno, y uno de los soldados que estuvo en la guerra y que originalmente era de una familia judía austríaca y que se radicaron en Alemania y que en principio empezó estudiando en Bellas Artes, se dedicó a pintar, pero no llegó a nada porque era un hombre muy obtuso. Se dio cuenta de las dificultades que estaba inmerso el pueblo alemán y empezó con un discurso agresivo. Y con ese discurso distorsionado, porque distorsionaba todo, convenció al pueblo alemán de que el camino era el que él estaba señalando. Y efectivamente, se dejó atrapar por ese monstruo, el pueblo alemán,
Y ya saben la historia de Hitler, ya la saben. Claro, desarrolló Alemania de forma tal, en 7 años, que la convirtió en la primera potencia del mundo, pero para agredir al mundo y quererse adueñar de Rusia. Ese fue el fracaso de él. Ahí terminó la historia de Hitler con Rusia. Pues Argentina está abocada porque la han llevado con el marketing, con el guión que han creado para adueñarse de Argentina. ¿Quiénes? Inglaterra, Estados Unidos, la Alemania de hoy, la Francia de hoy, la Italia de hoy, que quieren dividírsela en pedazos para adueñarse de la riqueza y meterse entonces en el Ártico Sur. Ahí que ya están los rusos por ahí, están los chinos y ya Estados Unidos como Alemania entonces, que era un pedazo de eso, porque eso está lleno de riqueza, de minerales. La riqueza que hay ahí más el proceso de deshielo que lleva la Tierra, de los últimos vestigios de hielo que queda en la Tierra, que son los caquetes polares, está declinando. Y ahí esa tierra entonces va a jugar un papel importante en los próximos milenios de años, y quizá en los próximos miles de millones de años, que ya la tierra habrá transformado nuevamente y se habrá formado un nuevo supercontinente, y así va evolucionando permanentemente. Bueno, pues eso se quiere hacer con Argentina hoy. Iba a decir una palabra, pero muy, muy fuerte, pero quieren destruirla. Usamos mucho los americanos, ¿verdad? Que le hacen perder su gallardía al hombre. Quieren descomponerla, para ello adueñarse de ella. Ya ustedes se imaginan la palabra que era que iba a decir, para que se entienda. Que ese maleficio que está rondando en la imaginación de los argentinos de que él puede ser el presidente, que no se equivoque ese pueblo, que si se equivocó nueva vez van a llorar, no sangre, van a llorar pus por los ojos, pus, y se le va a nublar tanto la vista que perderán definitivamente el horizonte y van a colapsar como pueblo. Porque hasta una de las políticas que él quiere impulsar es la venta de órganos de los argentinos. Porque decíamos aquí en nuestras reflexiones que el negocio más importante que hay hoy día es, más que el de las armas de guerra, más que el de la droga, es la venta de órganos. Y eso está jugando un papel importante. Bueno, de las grandes propuestas que está haciendo ese monstruo fanático que ha creado Occidente, se parece mucho a la propuesta que enarbolaba el que es hoy presidente de aquí, el que representa las élites de este país y la de los grandes emporios del mundo, de esas élites que gobiernan el mundo. Porque él se ha hecho medio socio de ellos, inclusive. Es tan honesto ese presidente que tenemos hoy, que toda tu fortuna que heredó su padre y que todo el mundo sabe cómo la consiguió, entre trabajando, entre política, entre haciendo alianzas con países aliados que él buscaba y recolectando fortaleza en lo económico, en lo político. Todo ese dinero se lo llevó a los paraísos fiscales para perjudicar a su propio país, a su propia nación, que se supone que este es su propio país, que esta es su propia nación, pero que en los hechos no lo demuestra, que demuestra lo contrario, para evadir los impuestos que tiene que pagar aquí. Ese es el honesto que está hablando en unos anuncios, de esa transparencia. Y hasta se ve lo hipócrita que es hablando, porque él debiera tomar otra. Se ve tan fingido lo que dice, que el pueblo lo está descubriendo cada día más y estamos seguros que más del 24 no va a pasar.
Esperemos que en Argentina no cometan el error de elegir un fanático hitleriano, nazista, supremacista, loco, perverso, que odia a los pobres, odia a las poblaciones aborígenes y odia todo lo que es la grandeza de Argentina, porque su objetivo es entregarse a los grandes emporios, porque es con ellos que ha trabajado toda su vida. Queríamos hacer esas observaciones. Y vamos a seguir repasando rápidamente parte de las reflexiones que hemos hecho. Aquí hemos entrevistado a la doctora una doctora muy dedicada y que hoy está pensionada. Por lo que la asistencia médica en la parte pública ha perdido una gran colaboradora y una gran entregada, y está hoy dedicada a servirle al país, porque procura que cambien la dirección por la que marcha el país y surja como presidente de la República el compañero Abel Martínez. Ella está en eso. Habíamos hablado en un de nuestras reflexiones y felicitado al doctor Julio Jacín por su cumpleaños, que lo cumple en marzo. Hablamos de eso, y que debe seleccionarse al doctor Jacín y darle un premio de la más alta prestancia que pueda tener este país a hombre de una edad tan avanzada y que se dedica todo el día, desde la madrugada, a servirle, a analizar los acontecimientos y a hacer observaciones desde el punto de vista que él considera deben hacerse correctamente las cosas para que todo el país marche bien. Una persona así merece premios, merece distinción, merece elevar el nivel de su gallardía ante los servicios que le presta a la nación desde sus actividades que desarrolla desde el punto de vista de la comunicación. Hablamos entonces de la necesidad de adecuar las instituciones políticas a los requerimientos éticos, tratando de que los jefes no tengan una injerencia directa en los asuntos de la política que se ponen en marcha y de los planes para seguir transformando la sociedad, y que no debe estar al servicio del dinero, la política. Ahí coincidimos en casi todo lo que plantea el presidente AMLO. Reiteramos, el mejor presidente de todos los buenos presidentes del mundo que ha tenido es el mejor en hoy día. Y su funcionario Jesús, que corre la misma suerte que él, incólume, igualito que como entró a dirigir la prensa del palacio. Un hombre dedicado a las necesidades del presidente para seguir impulsando la transformación de ese país, la cual nosotros apoyamos, porque creemos en el progreso, que el progreso es desarrollo, y eso genera el bien común, el bienestar en toda la población, no en un solo sector, no en las élites, no, toda la población. Y estamos de acuerdo con, primero, los pobres. Y esa transparencia es la que va a dar un mejor país. Hablamos de lo que renuncian de los partidos, sobre todo los que están fuera del poder, y su conducta como personas individualistas. Pero que también señalamos que los procesos de transformación son excavadoras para hollar la tumba de los degenerados que traicionan los principios, que tienen que ver con impulsar el desarrollo, el progreso y el bienestar común en un país y en las sociedades. Hablamos de ese proceso ya
maltrecho, comprendido por la población que son acciones políticas que obedecen a intereses de las élites que nos gobiernan, contra la corrupción y el mamotreto de plan que pusieron en marcha, que ha colapsado porque ya la población se dio cuenta que todo fue una mentira. Y hoy día aborrece a toda esa gente de la Marcha Verde, de los neoizquierdistas, de los neopeledeístas, donde está ahí de manera evidente como élite gobernante Leonel Fernández, el Departamento de Estado, de quien es Fernández colaborador, de quien está ahí Abinader, de que están ahí todos esos grupos que hicieron esa mezcla de maco con cacata y que hoy día el pueblo la está pagando muy duro, porque ya no le llegan los apoyos, no le llegan las acciones y los planes que generan desarrollo, que desarrollan progreso y bienestar en la población. Y habíamos hablado de la complicidad de esos sectores y de las personalidades que por brevena se han prestado a dicho mamotreto puesto en marcha por los conservadores de este país. Y la posición firme del comité político del PLD demostraron su invalidez y por ello desacreditado ese proceso mamotreto de persecución contra el PLD, que son persecuciones políticas, que han judicializado todas las ejecutorias del presidente Medina, el mejor presidente de los últimos tiempos que ha tenido este país, y están ahí los números. Los números, no se equivocan, están ahí, compárenlos con los de ahora, compárenlos. Bueno, y que a eso debe abocarse permanentemente el comité político, a comparar los números de hoy y los números de ayer. Deben permanentemente orientar a la población. No deben dormirse, porque el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pero peor aún, el dormirse puede ser complicidad. Y hay que tener cuidado con eso. No te vuelvas cómplice durmiéndote. Un dirigente de un partido de liberación nacional tiene que estar adelante. Cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, las 24 horas del día, cada momento, actuando, difundiendo, orientando, observando todas las maldades que se hacen en contra de la población y anunciando el bien común que habrá de venir para todos los sectores de la sociedad, es decir, para toda la población, y que nadie se quede detrás. Si no lo haces, te estás durmiendo y te estás volviendo cómplice de los malvados que gobiernan hoy día a la República Dominicana. Es importante que se sepa. Pero el PLD no se dejará cegar por esas cenizas venenosas que emanan de los calamares, de los pulpos, y le dará el jaque mate a esa política perversa de judicializar. En lo que está implicado Estados Unidos, pero quiero que se sepa que Estados Unidos es un oso poderoso que ha caído en un pozo y que sus enemigos lo atacan y se convierte en la presa fácil, y así esos adversarios devorarlo y desaparecer esa potencia occidental que tanto daño ha hecho a todos nuestros países. Y entonces a partir de ahí vendrá el momento de paz y de equidad, y trabajaremos mejor con Estados Unidos, porque se darán los pasos para ponernos de acuerdo de tú a tú, de ganar, y de ellos ser unos socios importantes para nosotros y nosotros respetarlos como socios importantes que son. Hicimos una entrevista, aparte de la doctora Ricardo, de quien estábamos hablando ahorita. Se me nubló momentáneamente por la edad. Pero eso es un buen síntoma, porque no voy a sufrir de Alzheimer.
Si se te olvida algo y luego lo recuerdas rápido así y te das cuenta y lo dices, no va a sufrir de Alzheimer, no lo va a sufrir. Pero siempre haz lo que hacía Fidel. Agarra un lápiz, siempre ponte a sumar los números, a multiplicar los números, a compararlos con las estadísticas de hoy, las estadísticas de ayer, saca tu comparación de cuándo es positivo, de cuándo es negativo, y te vas a dar cuenta, además de que no va a tener Alzheimer, de que los números de hoy son tan negativos, que hay una incertidumbre y un desasosiego en la población enorme, y se está preparando para ir a ejercer el derecho a voto y sacar todas estas élites que están gobernando y llevando a la pobreza a millones de seres humanos aquí en nuestro paísito, país rico, un país, claro, tenemos que ir al fino con el norte, ponernos de acuerdo con ellos y decirle que sí, que vamos a seguir siendo socios con ellos y que ellos serán nuestro gran socio y nosotros lo vamos a respetar como el gran socio. Pero lo único que vamos a solicitarle a ellos, que nos respeten como socios minoritarios. Bueno, y esa doctora hizo una gran exposición sobre salud pública. Bueno, y aquí entrevistamos a la doctora, por cierto, en odontología, en ortodoncia. Ahora hay muchas cosas específicas que estudian y se especializan luego los profesionales para dar un mejor servicio en una área específica. La doctora Elizabeth Rosa, que aspira a diputada por el Distrito 3 en Santiago, por la circunscripción 3 en Santiago de los Caballeros, y que es una mujer joven con un ímpetu enorme y una determinación férrea de alcanzar objetivos a favor de las comunidades. Porque con su profesión, con la formación de familia que ha tenido, no tiene necesidad de ir a una curul, de ir a un puesto público, de ir a desempeñar algo que tenga que ver con sus aspiraciones e ideales para servirle a su población. No tiene la necesidad de hacer las cosas indecorosas, sino que está convencida de que tiene que luchar por la población para que todo el mundo salga adelante y nadie se quede detrás. Esa es Elizabeth Rosa, que aspira a ser diputada por el PLD en la circunscripción 3. Luego entrevistamos a un sobrino, a Ceará Cerulle, un dirigente político, joven adulto, muy determinado a seguir los pasos de su padre, defendiendo los mejores intereses para su pueblo, para su país, para su nación y para todos los sectores de la sociedad, y que generen progreso y bienestar para todas ellas. Fue una gran entrevista la que hicimos con Axiará. A raíz de ser electa la presidenta de Honduras, hablamos de Honduras y de su historia, y le sugeríamos que estudiaran muy bien el guión boliviano que puso en marcha el Departamento de Estado junto a la grande potencia de Occidente para hacer desaparecer al presidente Evo Morales de Bolivia, pero no solo como presidente, sino hacerlo desaparecer de su existencia. Querían eliminarlo físicamente. No pudieron porque la mano milagrosa de México apareció y se lo llevó a México y lo protegió. Y que los hondureños debían estudiar fríamente ese guión puesto en marcha contra los gobernantes de República Dominicana que fueron desalojados del PLD, que encabezaba el presidente Danilo Medina, por el Departamento de Estado y sus aliados, ya lo hemos dicho, del PRM, de Leonel Fernández, que luego compró un partido, creo que le salió por un dinero, pero porque los pseudo-izquierdistas hasta eso han vendido ya los partidos. No tiene madre eso.
cómo el imperio ha logrado distorsionar todas esas esferas políticas que se suponía tenían que defender los intereses de las sociedades. La han destruido, la han distorsionado y la han pervertido. Porque le han puesto las chapeadoras, el dinero, los carros, los Ferraris, las jipetas, esas que construyen los japoneses, en fin. Y se han vuelto locos, porque como nunca tuvieron nada, los buenos vinos, las buenas hembras y los buenos machos, que hay de todo. Y así entonces lograron doblegar a esos países en que han puesto en marcha el guión que está hoy en marcha en Argentina, con un loco perverso, que dice la misma cosa que decía, voy a aniquilar esta institución, voy a desaparecer este ministerio, voy a economizar. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Ustedes no lo recuerdan? Bueno, de tal palo, tal astilla, porque su papá tenía una fórmula para hacer dinero y hacer que progresara toda la sociedad. Bueno, en ese sentido que lo digo, ¿verdad? Un hombre creativo. No es que Abinader no haya heredado lo de su padre, no, Abinader es una persona creativa y hay que tener mucho cuidado con él. Si la dirección política del PLD quiere volver a gobernar, tiene que entender que Abinader es un hombre sumamente creativo y que está aliado a los grandes emporios del mundo, porque muestra de ello es que tiene todos sus miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Es decir, donde no se paga impuestos, ahí tiene todo ese dinero del mundo. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que tienen donde no le pagan nada? Es que lo manejan las grandes corporaciones, ese dinero, y es un dinero fresco que lo han traído de todos los negocios raros que hay en el mundo y lo colocan en bancos que le permiten que no se paguen impuestos. Bueno, y le habíamos advertido que podía volver a Honduras atrás, recordando la invasión que hizo Colón, todas estas islas por bahías, por Isla de las Bahías, en el 1502 y las costas caribeñas. Hablamos de la conquista y luego de cómo poblaron los conquistadores a Honduras. Conocemos el guión de los colonizadores, ya sea de las múltiples vías, formas y objetivos. Hablamos de eso. Hablamos de los imperios cuando ganan, los imperios ganadores, los vencedores, cómo diezman a las poblaciones, cómo la esclavizan, cómo le imponen su cultura y cómo la hacen desaparecer, inclusive a los aborígenes. Los desaparecieron casi a todos, en América del Caribe, en América del Sur, en México. Despoblaron todas esas zonas que estaban pobladas por aborígenes. En Estados Unidos ni se diga, salieron despavoridos. Bueno, y esclavizaron los pueblos. Claro, todos ellos aprendieron de los árabes que esclavizaban de una manera diferente, porque los árabes llegaron al África y como comerciantes al fin que eran, se dieron cuenta que podían comerciar con los seres humanos y convencieron a los príncipes, a los reyes africanos de las diferentes tribus a que le vendieran para tenerlo. Ya los africanos se esclavizaban uno con otro por las guerras que hacían, ya habían aprendido a esclavizar. Y los africanos entonces le vendían a los árabes esclavos. Y se lo llevaban, por eso hay civilizaciones milenarias que ustedes siempre ven en las películas, unos negros echándole brisa a los reyes asirios, antes de los asirios, a los sumerios, a los egipcios, siempre aparecen unos hombres de color negro. Bueno, y a Honduras la doblegaron al extremo.
Y los europeos, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, etcétera, devastaban los reinados africanos y además de robarles su riqueza, la población era sustraída de sus tribus y la convertían en mercancía para la esclavitud, dando un salto histórico sobre Honduras y dicho pueblo transitado por caminos de grandes vicisitudes provocado por el saqueo de las potencias, de Inglaterra, de España, de Francia, de Estados Unidos. Y así impusieron en Honduras toda la diablura del mundo. En el próximo haremos un recuento que hicimos en el próximo lunes. Lo más probable lo hagamos de otra manera el lunes. Vamos a ver. Del 2018 al 2023. Ahí digo muchas cosas que sucedieron. Así que se ha pasado muy rápido el tiempo. Ya van 50 minutos, ya he hablado mucho. Espero haber sido entretenido para ustedes, que hayan recordado todas estas reflexiones que hemos hecho. En los momentos anteriores que hemos compartido y tenido yo el privilegio de haberlo compartido con ustedes, que se lo agradezco mucho. Pero de todas maneras, compártanlo. Suscríbanse al canal. Porque de esa manera, muchas personas que se interesan por estos temas se orientan también y se animan. Siempre le decía a mi hermano Julián, óyete, vuelve y retoma tus reflexiones, tus orientaciones, que tú duraste más de 15 años hablándole a tu pueblo, a la nación, y ya en todo el país lo oían por la radio, vuelve y toma, y se insistían, oigan a Julián, sus reflexiones, él siempre habla toda la semana, y lo felicitamos porque es un gran exponente de ideas, un gran creador de ideales a lo que debe plegarse la población, a los ideales, para alcanzar nuevas formas de vivir y para que se hagan nuevas formas de gobernar con el interés de favorecer a todos los sectores de la sociedad, a todos, no a un grupo. Muchas gracias, perdonen los inconvenientes que le he ocasionado, las dificultades, los errores que cometo en mis reflexiones, pero son en vivo y son a flor del pensamiento. Muchas gracias, que la pasen bien, nos veremos el próximo lunes. Para no causar un daño terrible y así entonces quedar bien con ustedes. Bye. Entreténganse viendo esta obra de arte de Jafet Cerulle.